A veces muchos gozamos de muchas cosas materiales y es correcto. De hecho, Dios nos bendice. Dice que nos corona de favores y misericordias, ¿verdad? Sacia de bien nuestra boca. Digan amén los gorditos. Gloria a Dios. También los flaquitos, porque los flaquitos a veces asustamos a los demás, ¿verdad? Muy bien. Quiero invitarlos para descubrir con la palabra el potencial que tiene cada hombre, cada mujer que ha recibido a Cristo en su vida. Y que no es cualquier cosa, es un potencial muy grande. A veces la timidez o el excusarnos con no saber expresarnos nos detiene. Pero yo le invito a que piense con este panorama que les voy a mostrar con la Escritura, realmente el potencial que Dios ha puesto en cada hombre y mujer, joven, niño, que ha entregado su vida a Cristo. Hubo un proceso de parte de Dios con un texto que la mayoría conocemos, un texto que es tan conocido, Juan 3:16. ¿Lo podemos repetir todos? Amor Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero eso es un texto, ¿verdad?, que nos demuestra el regalo de Dios, pero con un propósito. Nos amó de ese tamaño, dice, que envió a su Hijo, pero con un propósito, para que no se pierda, dice, sino tenga vida eterna. Y eso es una de las cosas que a muchas personas les suena como fantasía, y sobre todo las personas que no creen en la palabra de Dios y hablan con alguien más, le dicen, no, eso es fantasía. Tú y yo nos morimos y ahí se acabó todo. Pero la Biblia no dice así, amén. La Biblia nos enseña que dichoso el que muere en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte segunda no tiene potestad. Y eso ya nos habla de los fines, de los tiempos. Pasar una eternidad con Dios o sin Dios. Así que damos gracias a Dios por ello. Quiero dar un recorrido facilito, rapidito, para entender cómo este regalo de Juan 3:16 llegó a nuestra vida. Los que tienen sus notas, apunten, después repasen y trate de pedir a Dios que se quede en su mente, en su corazón, para que en el momento oportuno usted pueda compartir con alguien. Si usted ha pensado que el Evangelio es para otra cosa, no es. Es para salvar a otros, para que otros alcancen, tengan paz, tengan bendición, que sepan cómo bajo la instrucción de la palabra es un Dios de orden, un Dios que nos invita a que todo lo que hagamos en la vida lo hagamos en orden y decentemente. Vivimos en un tiempo donde hay mucha indecencia, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Violencia, indecencia y usted nómbrele. Pero vamos entonces a ver cómo se va cumpliendo este envío de parte de Dios. La mayoría conocemos, de acuerdo a Lucas capítulo 1, verso 26, que un ángel vino y apareció a María, a hablar con María, la Virgen María. Muchos conocemos el nombre, ¿verdad? Venimos de una tradición donde la mayoría conoce eso. Y como si fuera poco, pues es tan popular el nombre de tantas Marías, amén. El ángel viene y habla con ella y le aclara unas cosas importantes. En primer lugar, ella se sobresaltó y dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María ya estaba comprometida, casada con José. En los tiempos antiguos hacían unas fechas y fiestas muy largas, pero ya era su esposa. Esperaban el día del evento, el gozo, la familia. Así que el ángel le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y le da la razón, le dice el verso 32, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová le dará el trono de David su padre. Verso 35 ella pregunta, pero ¿cómo será esto?
yo no conozco varón. Y el Señor le explica, el ángel, perdón, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Inmediatamente en el verso 39, María contesta, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la palabra. Y al instante el ángel se fue de su presencia. El ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y cuando él le habla el movimiento que va a haber de parte del Espíritu Santo sobre ella, María lo entendió porque conocía la escritura y la profecía. María halló gracia ante los ojos de Dios. Hace 8 días hablábamos que Noé, en una generación perversa, se mantuvo justo, firme. ¿Cuántos recuerdan? Y el Señor viene a hablar con él, es decidido destruir, pero a ti te he hallado. Tú has hallado gracia delante de mí. Y lo describe como un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Entonces quiero que conecte lo que Dios a través de la Biblia nos muestra con diferentes personajes. El ángel le dice lo mismo a María, has hallado gracia delante del Señor. María no fue solamente que el Señor envió un ángel y a la primer María que te encuentres, dile esto y esto. No, no, no. María, cuando dijo, hágase con tu sierva, como es tu palabra, es porque ella entendió y conocía. María venía de una familia que conocía las promesas de Dios. Por eso cuando el ángel le explica, ella lo entiende, lo capta y entonces se dispone. Y está dado el anuncio. Le dice, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le aclara, porque Jehová le dará el trono de David, su padre. Cuando vamos inmediatamente al capítulo 1 de Mateo, en el verso 18, describe a su esposo, José. La palabra justo, la misma que se le dijo a a Noé, descrito por Dios como un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Y a José es diferente. No vino un ángel como con María. José estaba durmiendo de lo más tranquilo, imagínense, esperando el día de la grande fiesta. Ya tiene esposa, ya va a haber algo, un evento familiar. ¿Cuántos se alegran por los eventos familiares? Dice verso 18, capítulo 1 de Mateo, José era justo, no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. En otras palabras, cuando José se entera, María va a ser mamá. Era un hombre justo. La Biblia no nos deja ver que fue a platicar con alguien, simplemente en su mente, en su corazón, dijo, no, esto no es así. Pero yo la amo, la respeto y no quiero hablar mal de ella. Eso es lo que está diciendo. José era justo, no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y un ángel se le apareció en sueños. José está bien tranquilo, durmiendo. Con María fue físicamente, vio ella en persona, a plena luz a un ángel. Con José él está durmiendo, pero él ve en el sueño un ángel que le habla. Y le dice, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sencillo. Recuerde que a María le dijo, será grande y Dios le dará el trono de David su padre. José venía de la descendencia de David. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, todo eso lo conocían ellos. Las promesas de Dios. Isaías 9, usted puede leer, se habla, y la Virgen dará a luz un hijo, y tiempos muy anteriores. Pero estas personas que Dios encuentra que son correctas, es que Dios ve. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente, omnisciente? Él es.
Entonces no se trata de que nada más vino un ángel a cualquier persona, no, Dios ve. Dice que sus ojos están atentos sobre los justos. ¿Cuántos dicen amén? Así que en sueños el ángel le dice lo mismo: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahora le dan la instrucción: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note la diferencia. A María le dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. A José le dice, él salvará a su pueblo. En otras palabras, la salvación. Ahora conecte, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 24 del capítulo 1 de Mateo dice el verso 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25, mucha atención. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cumplió. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, esos son los avisos. Algo que viene a cumplir. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 5. Por lo cual, entrando él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Verso 9, quita lo primero para establecer lo último. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Espero que entendamos esto ahora. Había expresiones de siervos de Dios en el Antiguo Testamento donde dice, ¿quién irá? ¿Quién irá? En otras palabras, ¿quién irá a ayudar a estas generaciones? ¿Quién irá a enderezar estos caminos torcidos? ¿Quién irá? Porque las generaciones seguían en lo mismo. Y allá en la eternidad Dios aparece, heme aquí, envíame a mí, Jesús. Y sucede el milagro. Por eso Hebreos describe, sí, fue María, fue José, pero hay un plan de Dios, el plan bien ejecutado. Y ahora en Hebreos 10:5 estamos viendo el Señor Jesús mismo dice, me preparaste cuerpo. Y menciona lo que es la ley, el Antiguo Testamento. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué razón? Porque las generaciones del Antiguo Testamento cada año hacían ciertos sacrificios con animalitos, degollaban la sangre y esa sangre que se derramaba era para que ellos recibieran perdón. Pero eso se convirtió en una rutina, que cada año lo hacían y en vez de ser un perdón, era un recordatorio de lo mismo de siempre. Por eso dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y entonces aparece Cristo allí. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Cuando tenga tiempo de leer el capítulo 61 de Isaías, léalo. Y los primeros versos va a ver cómo el Espíritu Santo dirige al profeta para escribir y hablando Jesús a futuro, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Jehová, me envió y entonces describe a la tarea que lo envió. A consolar a los enlutados, a poner vendas en los quebrantados, a cambiar el rumbo de la vida. Eso era lo que estaba anunciado, porque precisamente tendría que morir todo aquello. Nunca se pudo realmente perdonar a nadie porque la gente lo tomó como una rutina. Pero aquí hay una declaración muy preciosa. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios de la ley de antes para establecer lo último.
No hay otra cosa después de esto. Sacrificios, holocaustos por el pecado de la antigüedad no lograron. Nadie pudo cumplir la ley. Pero aparece Cristo. Y con estas palabras que me llegan, me preparaste cuerpo. Dios le preparó cuerpo a Jesús a través de la Virgen María por el Espíritu Santo. José lo tomó como el hijo adoptivo y lo creció. Y no es casualidad que José venía del linaje de David. Y a Jesús se le entregó el trono de David, eterno, hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, lo que el Señor aclara es hacer tu voluntad. Entonces, quiero hacer tu voluntad, quítalo primero y pon lo último. Y es que en ese sacrificio que el Señor hizo de una vez y para siempre, ya no hay más. Cualquier persona que quisiera convencerle a usted de que tienes que degollar un borreguito, un animalito, un gallito, una gallina para ofrecerlo a Dios como ofrenda para tus pecados, eso no existe. Hoy lo que existe son mentiras y engaños, matando animalitos, derramando sangre y haciendo ciertas cosas que son desagradables. Y mucha gente cae en el engaño. Hoy más que nunca hay comerciales en el teléfono, en la televisión, en todo. Todo el mundo tiene la solución, ¿sí o no, hermanos? Sí, tiene la solución, pero para vaciarte la cartera. Es todo lo que tiene. Porque Cristo hizo una sola vez el sacrificio y para siempre. ¿Cuántos se gozan por ello? Mantiene la palabra cuerpo, el cuerpo de Cristo, lo que hemos estado leyendo. Juan 3:16, y lo que acabo de explicar, se conecta con Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y era con Él, en el principio con Dios. A partir de aquí, póngame atención. Lo que estamos viendo en todo este proceso es que Dios mirando las generaciones pasadas, había violencia, había corrupción, el pecado seguía avanzando. Ya desde tiempos antiguos la caridad, mucha gente se había apagado. Hoy por la maldad hay desconfianza hasta de la propia sombra. Pero aquí está algo bien importante. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche bien. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acabamos de leer, he aquí, Señor, estoy para hacer tu voluntad. Aquí las vemos cumplida ahora ya en Filipenses. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos hablan de toda la trayectoria. El Señor Jesús nació, creció en una familia con un padre adoptivo carpintero, aprendió la carpintería. A los 30 años dejó la carpintería y empezó su trabajo, empezó por las aldeas, los pueblos, Samaria, Judea, todos los entornos, empezó a predicar. Y asombrosamente cumplió todo lo que dice Isaías 61. Pero además aquí en Filipenses dice, tomó la condición de hombre, se humilló, tomó esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora vaya conmigo a la palabra cuerpo, piense por favor. Tomó la condición de hombre, dice. Dios sabía
Él es omnisciente. Dios sabía que las humanidades, las pasadas y las presentes, y estaba hablando desde el tiempo que Jesús empezó a predicar, Dios sabía que el mundo necesita un Dios, pero un Dios con el que pueda comunicarse y verse. Y en la persona de Cristo se cumplió. Dios, el Verbo, se hizo carne en la persona de Cristo a través de la Virgen María. Y vivió entre nosotros y nos muestra los evangelios paso a paso. La familia en que vivió, sus hermanos, la Biblia nos da sus nombres, pero marca, él fue el primogénito. Nos habla de sus hermanas. Cuando hablamos entonces de un Cristo que ahora está dentro de una familia y que se puede ver, se puede tocar, Dios sabía que la mejor manera de entregar su amor, de entregarle todo lo que Él tiene, la riqueza, poder, sabiduría a la humanidad, necesitaba un Dios con carne. Acabamos de leer, se hizo semejante a los hombres. Se despojó de sí mismo, dejó el cielo, dejó su hogar, tomando esa forma de siervo. El Señor murió, pagó el precio, resucitó al tercer día y volvió a su lugar, el que había dejado. La pregunta es, ¿cómo es que hoy la humanidad puede acercarse a un Dios todavía de carne, a un cuerpo humano? Mire, gócese, porque la Biblia nos enseña que hoy por hoy el cuerpo de Cristo somos usted y yo, la iglesia, en el mundo entero. Por eso usted va a darse cuenta que en el rincón más escondido del planeta, siempre hay alguien predicando del amor de Cristo. Y a través de los años viajando por muchos lugares me encuentro personas, Dios bendiga, preparadas en la palabra, bien vestidos y explicándole a la gente, gloria a Dios. Pero también me asombro que he llegado a los ranchos, a las aldeas, donde personas ni siquiera saben leer, pero oyeron el evangelio. Y algunos traen una Biblia que ni siquiera saben leer, pero la traen marcada porque algún cristiano les ayudó. Y le dicen a la gente, mira, léele aquí dice. Y le muestra Juan 3:16 y le muestra todo lo que yo le estoy mostrando. Porque un hombre, una mujer, no importa dónde esté, que ha recibido a Cristo Jesús y que sabe que el sacrificio pagó por sus pecados y no hay más, es una persona que vive agradecida. Y lo menos que quiere hacer es compartir con los demás, ¿sí o no, hermanos? Yo tengo que repetir siempre, 18 años tenía cuando esto me impactó, la palabra de Dios. Dije, Señor, aquí estoy. Y no es que me guste estar diciendo mi edad, pero los matemáticos saquen cuenta. Tengo 73 y me convertí de 18. Y tengo la misma pasión de seguir hablando de Cristo. Y quiero seguir haciéndolo hasta que el Señor me lo permita. Y luego más que me encuentro a David en los Salmos que dice, permíteme hasta las canas seguir anunciando de ti. Imagínense, aunque aquí no quieren salir y algunos creen que me las pinto. Pero si se acerca bien, aquí traigo ya las primicias de las canas, ya están asomándose. Pero lo que quiero decir es eso. Cualquier hombre o mujer que ha entendido todo este proceso, de tal manera Dios me amó que envió a Jesús, que vivió, que entendió los problemas familiares y que a los 30 años empezó a predicar y ganó miles de personas, hizo milagros, maravillas y que lo más grande murió pero resucitó. Oye, mi confianza está en un Dios que vive. Mucha gente, mis respetos, tienen mucha creencia por un crucifijo, por una medallita. Bueno, respetamos en lo que tú crees, pero cuando creas
en Jesucristo, te vas a dar cuenta que Él es más grande como para traerlo colgado a nosotros, ese adorno. Mira el universo, imagínate, todo es hecho por Él. ¿Cuántos dicen amén? Le leo solo unos versos de Hebreos. Capítulo 1 de Hebreos, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué le parece? A los antiguos les habló por los profetas, no lo tomaron en serio. Se acomodaron que démosle rienda suelta a la vida y al fin que la fecha del año va a haber sacrificios, llevo el borrego, el ave, el animalito y que lo degollen y ya estoy libre. Y era no tengo la escritura ahorita, pero si puede buscarla usted después, ahora con esos buenos aparatos los va a encontrar. Dice, el Señor quedó hastiado de ríos de sangre y de sebo. Escuche bien, así dice, sangre y sebo. ¿Por qué? Porque así eran las cantidades de sacrificios que hacía la gente. Peco, hago, hablo mal, todo lo hago mal, y después solo hago esto y ya todo está arreglado. No. El Señor cambia las cosas. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Dice, todo lo que el hombre siembra, y puso esa ley de siembra y cosecha, que está vigente hasta el día de hoy. Así que lo que estamos viendo ahorita, que la gente, el mundo sigue necesitando, el que no conoce, el que no sabe, que desconoce la palabra de Dios, que desconoce el proceso, cómo Dios siendo Dios se hizo carne, se despojó, tomó la condición de hombre a través de María, vivió entre nosotros, murió, resucitó y retomó su lugar, vino a hacer ese trabajo glorioso, dice una vez y para siempre. No tiene que haber otro sacrificio, fue suficiente. Pues ese cuerpo que la antigüedad vio, hoy es el cuerpo que usted y yo representamos. Cuando amigos y personas están en algún conflicto, situación difícil, algo ven en usted y se acercan, y algunos hasta le dicen, tú que estás más cerca de Dios, tú que vas a la iglesia, pide por mí, por mi mamá, por esto. Y claro, oímos con respeto y oramos. ¿Cuántos dicen amén? Pero es allí cuando a esas personas podemos decirle, mira, esta es una puerta abierta para todos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese momento que tú empiezas a hablar con esa persona, somos el cuerpo de Cristo. Somos la piel de Jesús. Porque la gente te está mirando y de alguna manera te ven, eres diferente, no eres mejor que nadie, pero te ven. Eres respetuoso, eres amable, tienes paciencia y hablas del amor de Dios. Y lo están viendo en tu vida. Máxima si son tus vecinos, si fueron antes. Ellos vieron cuál era tu vida, cuál fue. Y ahora te ven un cambio diferente. Por supuesto, estoy hablando de los que muestran un cambio diferente. Porque hay que ser honestos. Hay unos que están con un pie en el camino del Señor y otro pie afuera. Nunca se me va a olvidar una predicación de una jovencita allá en el estado de Michoacán, en una convención grande. Al pastor local le dio oportunidad a esa muchachita en los años 80. Habíamos ahí más de 200 gentes reunidos. Así que cuando ella pasó, pues su ropita sencilla, estilo de allá del campo, del rancho, pues
Yo mismo dije, ¿y él quién es? ¿Quién nos va a predicar? Hay que ser honestos, a veces vemos algo, porque tristemente nos vamos por la finta, no por los frutos. Trae zapatos que no combinan con la bolsa. Y andamos perdiendo el tiempo en simplezas. Y digo andamos porque yo también la vi. ¿Quién va a predicar ella? Ay, Dios mío. Hermanos de Michoacán, si me están oyendo, seguro me están oyendo, discúlpenme. Sí, porque ahora con el chismebook se oye todo hasta allá. Los hermanos de Michoacán, la palabra a la L la suenan I y a la O la suenan U. Ándate para acá, ándate para acá. ¿Sí, hermanos? ¿Se han pegado? Es su tonito, gloria a Dios. Ahora que nos digan cómo nos oímos nosotros acá, ¿verdad? Y mis hermanos de la capital, Dios te bendiga, hijo, ¿cómo estás? Todos tenemos un tonito, ¿eh? Pero lo bueno es que nos entendemos. Ay, hermano, pasó esta muchachita y empezó. Porque hay solo un camino y un Dios. Y empezó a dar las escrituras. Allí en el pueblo de Angamacotiro, las calles son angostitas. Estoy hablando de pueblos que hicieron hace 100 años o más. No era para los transportes de hoy, era para carretas, para caballos. Yo creo que la calle está tan ancha como de aquí a la pared. Y hoy los choferes de ahí, se para uno, pasa el otro, pero la calle sigue igual. Así que la hermanita cuando estaba predicando, llegó a aplicar la palabra, dijo, miren, yo me salgo allá a la banqueta y pongo un pie en la banqueta y pongo el pie en la otra banqueta y quiero andar como cristiano. Y fue todo lo que hizo. Dice, y les digo a ustedes, cálili a ver si puede andar. Ese fue todo su mensaje. Tuvimos un altar glorioso, gente llorando, vidas reflexionando, jugando con las cosas de Dios. Cálele, decía ella, pero cálili. Cálale, no se puede vivir con un pie adentro y uno afuera. Por eso tú y yo, la gente nos ve, nos observa. Y recuerde que la primer plataforma que nos ve son nuestros hijos. Y después el resto de la familia. Y cuando Dios nos permite abrazar este evangelio y abrazar este evento glorioso, cómo vino el Espíritu Santo sobre María, nace Jesús, vive, predica, nos enseña, nos instruye y luego paga por nosotros, porque Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Escuche bien, se entiende aún en la antigüedad. Venía el hombre y la mujer a pedirle al sacerdote, pequé y necesito ser libre. Pues la paga del pecado es muerte, moría el animalito. Un día el mensaje llegó a tu vida y a mí y nos dice, la paga de tu pecado es muerte, pero yo ya lo pagué, morí en la cruz. Por eso dice, holocaustos, sacrificios no te agradaron, pero aquí estoy yo, para hacer tu voluntad. Así que hermano, hoy por hoy, espero que me entienda, somos el cuerpo de Cristo. Muchas personas, un dicho muy antiguo, muy requemado, si usted quiere decir, no me miras a mí, mira a Cristo. No, estás equivocado, es que tú eres Cristo. Si dices que crees en el Hijo de Dios y has obedecido y estás sirviendo al Señor, ¿cómo que no mire a ti? Si es lo único que tengo, ver a ti. Ya no se oye esa frase, pero se oía mucho en los 70s.
Alguien que lo exhortaba el pastor o alguien, hermano, eso que hiciste no está muy bien como cristiano. No, pero yo le digo a la gente que no se fije en mí, que mire a Cristo. Pero Cristo, ¿dónde está? Cristo se fue. Pero Cristo está en nuestra piel, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 12 de Romanos, verso 5. Dice, así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué le parece? ¿Somos el cuerpo de Cristo o no, hermanos? Somos. Por eso el potencial que hay en ti y en mí, hay que cuidarlo. No hay que perder oportunidad. Cuando alguien nos demande razón de la esperanza que tenemos, la confianza, hágalo. Dígales, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es lo que sigue haciendo. Porque hay tanto que el Señor sigue haciendo. Esta mañana fueron nuevas sus bendiciones, ¿sí o no, hermano? Ahí me preguntan, ¿cómo amaneció? Le digo, amanecí, ya es bendición. Entre las cosas que leo, apunto algunas ilustraciones que nos ayudan. Y una cosa que me llamó la atención es, una noche como cualquiera, ¿a cuánto les ha pasado que algunos de sus hijos chiquitos a veces despiertan asustados en la noche y corren para el cuarto de uno? ¿Sí, verdad? Y luego hasta algunas personas hacen bromas de eso, que le tocó el amigo invisible y que le inventan cosas porque los niños despiertan y ven algo feo en su sueño, usted póngale. O también anduvieron de traviesos en el día, ¿verdad? Así que un día de tantos, en un hogar cristiano, por supuesto, de pronto estaba a la puerta de los papás pegando a la niña y llorando. Y se para la mamá rápido. Dice el papá, ¿qué pasa, la niña? Y ya la mamá pues brinca. Primero, Dios bendiga a las mamás, ¿verdad? Siempre atentas con los hijos. Y abre y ahí está la niña aterrorizada, llorando. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué? Vi cosas feas en mi cuarto, tengo miedo. No pasa nada, hija, la abraza, la calma. Y ahí toma tiempo y empieza a hacer una pequeña oración con ella. La niña sabe lo que es la oración. Y muchos de nosotros hemos enseñado a orar a nuestros hijos, ¿dicen amén? Sobre todo un texto. ¿Quién sabe cuál es el más típico para los niños? En paz me acostaré. Yo tengo mis hijos ya viejonones, ya andan cerca de los 50, la mayor, y de ahí para abajo los demás. Y de vez en cuando me dicen, ay, sentí como algo que me caía encima y empiezo, en paz me acostaré, así mismo dormiré. No se les olvida, pero ya pasa el día, ya se los olvidó. Pero bueno, la palabra se queda allí. Esta niña sigue asustada. La madre la calma, ora con ella y ya que la calma, entonces la acompaña hasta su cuarto y la acuesta, la cubre con sus cobijas. Y le dice, hija, no estás sola aquí, Dios está contigo. Contesta la niña, sí, mamá, yo sé que Dios está aquí conmigo, pero yo necesito aquí ahora mismo alguien conmigo, alguien con piel. En otras palabras, no te vayas, necesito que alguien esté conmigo. Me impactó eso. Porque hay un mundo que está asustado y tiene muchos problemas.
y necesitan un Dios con piel, un Dios que puedan tocar. ¿Y sabes quién es eso? Tú y yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nuestro compromiso es con la gente. No se trata de nosotros solamente, se trata de ellos. Se trata de que piensa cuánta gente, como esta niña y otros, pero adultos, están siendo atacados, están siendo amedrentados. Hay pasadillas y hay cosas reales y todavía por encima hay tanto comercial barato en televisión que tráeme 3 pelos de gato y tráeme este puño y esta flor y que yo te arreglo todo y ahí va la pobre gente. Hay un dicho en México, dice, el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Hermano, tú y yo no somos cualquier palo, somos el cuerpo de Cristo. Y la gente, cuando tocamos nuestras manos con ellos, cuando damos un abrazo, cuando damos una palabra, ellos pueden identificar, hay consuelo con esta gente, hay bendición con esta gente. ¿Somos Dios? No, somos el cuerpo de Cristo. Y esa es una riqueza que debemos de compartir. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Nunca se olvide entonces este proceso, el que Dios hizo. De tal manera nos amó, que hizo todo lo que le acabo de explicar. Es muy triste ver a creyentes que una vez que tienen paz, bendición, ya no se preocupan por otros. Y que aun cuando pueden hacerlo, no hacen agenda, no hacen tiempo. Antes de salir a Cuba, el 27 de enero, salíamos el 28, y el 27 llamó un joven aquí a la oficina. Y rápido me hablaron de la oficina, pastor, hay alguien que quiere hablar con usted. Inmediatamente que me comuniqué y le dije, mira, estamos para servirte, somos una iglesia hispana, estamos para compartir contigo. Y me dijo, sí, yo necesito hablar con usted, con el pastor. Le digo, yo soy el pastor, necesito hablar, dice, porque no tenía ni 25 años, no tiene ni 25 años. Y está en algunas situaciones difíciles, pero en medio de todo me dice, es que necesito hablarle porque no quiero perder mi fe. Cuando él me dice esa palabra, yo asumo, pues conoce la palabra, ¿verdad? Le digo, mira, solo tengo lunes y martes, porque el miércoles salimos para Cuba un grupo de hermanos y no regresamos hasta el 9 de febrero. Le digo, si es urgente, lunes o martes a las 10 de la mañana, con mucho gusto le dije. Y aquí estaba, con la ayuda de Dios, el martes tempranito. Llegó 5 minutos antes de las 10, este muchacho. Escuche bien, por favor. No tenemos otra cita, pero está orando por él. No les digo ni su nombre, solo les digo, oren por este joven, amén. Su familia. Y cuando estamos aquí hablando me dice, o le pregunto, cuando me dices que no quieres perder tu fe, ¿a qué te refieres? Porque me dices que no conoces la escritura, no has leído mucho. Me dice, no, dice, es que a los 15 años me metí de boxeador a un gimnasio y me enseñaron. Y tuve varias peleas, para llegar a los 20 fueron 5 años, donde yo tuve varias peleas. Ojo, hermano. Dice, pero el manejador me agarraba ahí en el cuarto, ¿cómo se llama? Donde están en el vestidor. El manager me agarraba en el vestidor y me decía, espérate, no vas a salir a pelear, espérate. ¿Por qué? Porque voy a orar por ti. Y quiero leerte una escritura. Y le leía, entre ellas Juan 3:16 y muchas otras. En su capacidad él asume que él salía y podía lograr sus peleas porque habían orado por él y porque tenía la escritura. Y desde entonces no perdió eso.
hoy ya casado y que no está en el box, pero que está en el box más fuerte de la vida, la lucha más fuerte con la vida, reconoce que alguien con piel, un Dios con piel, ¿cuánto me están entendiendo? El cuerpo de Cristo, la iglesia, le depositó esa frase, gócese porque las tiene hasta ahorita. Y en estos tiempos difíciles, Él dice, esto es lo que me va a ayudar. Yo necesito saber más de esto. ¿Qué le parece? Dije, es un privilegio, es una bendición. Le compartí un poco de lo que Dios ha hecho en la vida, en mi vida y en algunos de mis hermanos. Se fue contento. Vamos a seguir hablando, pero que te quiero decir la importancia de lo que tú y yo podemos hacer y lograr cuando le hablamos a alguien. Mira, hermano, tengo la experiencia de hablar con personas hoy y que más tarde ellos ya tenían una nota de que ese día se iban a suicidar. El año pasado es que los hermanos iban a Tijuana, al centro de rehabilitación. Un hombre les confesó, ustedes vienen, nos visitan, nos predican y nos conocen, y estaba agradecido porque yo pensaba colgarme ya de ahí. Quería suicidarse. Pero ese potencial que hay en ti, en mí, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hermano, sigue teniendo poder. Porque Cristo vive y vive en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez estés batallando en algunas áreas, pero estás agarrando la palabra. Gózate, cobra fe como este muchacho en la palabra de Dios. No te estamos hablando de una fe de que te subes al avión y el piloto te va a llevar a tu destino. No, esa es una fe secular. Fe es lo que no se ve. Es la convicción de lo que se espera que va a suceder. Y Dios va a cambiar tu vida. Dios va a resolver esa situación. Nómbrale que sea hogar, familiar, negocio, amigos, amistades, barrio, compra, venta de casa. Olvídate, Dios nos sorprende. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los invito a que nos pongamos de pie. Hoy más que nunca necesitamos darnos cuenta que esa piel que la gente quiere tocar, somos tú y yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo en una de sus cartas explica, dice, porque vamos por la vida pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como derrotados, pero no muertos. Porque igual que las familias, seguimos con situaciones difíciles, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No quisiera venir al altar juntos todos este día y darle gracias a Dios por ese plan tan elaborado de amor. De tal manera nos amó que hizo todo lo que le acabo de explicar. ¿Por qué no venimos a darle gracias a este altar? Y a la vez, si usted tiene alguna necesidad, dígasela al Señor.